En este encuentro nos tiene la gentileza de exponer para nosotros el ingeniero agrónomo Néstor Munareto, que es uno de los mayores referentes de la provincia de Misiones en lo referente a la producción yerbatera. Néstor es ingeniero agrónomo, es técnico extensionista del Ministerio del Agro y la Producción de la provincia de Misiones, y por convenio de vinculación tecnológica también extensionista del INTA. Es una charla a la cual yo le tengo mucha expectativa, me interesa muchísimo el tema, así que si Néstor estás conectado, porque andaba con algunos problemitas eléctricos ahí en Oberá, ya te dejo la reunión en tus manos. Sí, tenemos suerte, prendimos la vela. Ahí. Del INTA es un extensionista. ¿Qué? Este señor es un extensionista. Mientras Néstor prepara la presentación, unos tips que me olvidé de darles. Tratemos de mantener los micrófonos cerrados. Vamos a dejar las preguntas para el final de la exposición, salvo que Néstor nos sugiera lo contrario. Quien tenga miedo de olvidarse o esté muy ansioso, la deja en el chat y la voy a leer al final. Y quien quiera hacerlo con micrófono y cámara abierta, lo invito a hacerlo al final. Muchas gracias. Néstor, todo tuyo. Pero se vacía. Bien. ¿Me escuchan? Hola. Sí, se escucha perfecto. Sí, perfecto, Néstor. ¿La pantalla se ve bien? Sí, se ve completa. Luego a ver si pasa, porque a veces... ¿Pasó? ¿La segunda? Sí, correcto. Relieve de topografía. Bien, buenísimo, por fin. Buenas tardes. Es un gusto que me hayan invitado. Mostrar algunas cosas que ocurren en la provincia y por las cuales hay que trabajar mucho para lograr o estar cerca de lo soñado en el manejo de la hermosa diversidad que tenemos. Me voy a poner un poco el tema de yerba mate, pero hago mucho hincapié en lo que es la cuenca. Entonces, por ahí de casualidad vieron allá de reojo, vieron la segunda imagen y el relieve que estamos, lo que fue ese relieve cubierto de bosque. Y bueno, pusimos a producción y hoy estamos con muchísimos problemas de manejo principalmente. Depende mucho cómo arrancamos. No esperen una charla magistral muy de ciencia, porque yo toda mi vida fui extensionista, entonces hablo en términos bastante comunes y prácticos, así que un diálogo, que se abra el diálogo, o sea, si hay preguntas, no hay problema, porque eso enriquece por ahí. Me gusta el intercambio, así que cuando se pueda, métanle con las preguntas. Reflexiones para una producción sustentable de yerba mate. Sobre esto hay que hablar mucho.
Nosotros, fíjense que estamos enfocados, todos los temas de todos estos, de todos los jueves, o sea, la diversidad, todos los elementos o los miembros que integran esa diversidad, que son infinitas en la provincia de Misiones, una riqueza increíble de contar a veces. Y se ve esto, o sea, hoy se ve esto es al norte de la provincia, y donde fue todo selva estamos así. Por suerte ahí se ve muchos potreros, mucho campo, entonces un poco el escurrimiento se ve disminuido, pero fíjense los manchones de monte, simplemente ahí hay seguramente unas 10 chacras en esa superficie, muchos productores, minifundio, entonces cada uno hace su explotación como le parece. No hay nada, tenemos Ministerio de Ecología, tenemos todo, pero los desmontes sobre el arroyo, no seleccionando especies, no trabajando con especies semilleras, o sea, todos los problemas que pueden, más o menos se dan, a pesar de tener ministerios y autoridades, se controla. Ahora por la presión de la sociedad se empieza a cuidar un poco más y a exigir algunas cosas más, porque todos los medios también, las posibilidades, hoy tenemos las comunicaciones, las redes, enseguida cualquier macana que se mandan ya salta, y bueno, por eso nos cuidamos bastante, pero muchas veces lo que es cumplir con la ley cuesta, siempre costó. Ahí hay unas precipitaciones, está esto hecho hasta el 2019, eso fue tomado en nuestra chacra, siempre. Eso es otra cosa que tampoco los productores no tienen, un pluviómetro en la chacra. Es tan fácil de medir la lluvia, pero nadie mide. Pero fíjense los promedios, 2.239, bueno, estos 2 años que tuvimos sequía, me bajó a 2.138, pero igual pasan los 2.000 milímetros. Y después de una lluvia vemos esto. Y lo lamentable que esto se suben muchas fotos de esto como paisaje misionero. Y el que entiende un poco de esto, fíjense el contraste del verde, ese verde espectacular que tenemos en los márgenes de los arroyos, y el arroyo corriendo de esta forma. Entonces es el paisaje misionero, es la foto de Misiones, los rojos, qué sé yo, pero esto es una sangría que si seguimos así vamos a poder plantar hierba en el delta, seguramente. Y cuando nuestros viejos, nuestros abuelos, el que plantó hierba, empezaron así. Esto la de la izquierda es... En esta pendiente es común ver, antes en nuestra zona centro, y eso tiene menos altura, o sea, estamos a menor altitud, estamos a 330 metros sobre el nivel del mar. Acá estaríamos en esta zona de las fotos seguramente cerca de 800, 700 metros. Y así se hicieron los desmontes. O sea, fíjense el monte aledaño, el bosque, algo espectacular, y se transforma en esto. Y sobre esto, ahí en donde hay tierra roja, se plantó la hierba. Hablando de yerba mate, aparte de té, en nuestra zona acá, té, yo vivo en una zona centro, no verá. Y así partimos. Entonces, imagínense, esto lo transformamos en esto. Esto tiene poca vida, así que por eso tenemos tantos problemas. Y esto ya, fíjense, el fondo, el monte, acá fue pino, hicieron talarraza, otra vez usaron el fuego, fíjense el arroyito, ¿dónde corre ese arroyito? Esa agua que uno la ve transparente, pero casi estancada, en este ambiente que tendría que ser algo espectacular. Fíjense cómo el hombre lo transforma, y por esas cosas que hace así no recibe castigo. Eso es lo que por ahí uno lamenta. Fíjense el desmonte de la izquierda, es muy triste ver esta foto.
Esto en la derecha es la foto anterior, pero desde tomada del camino, lo que significa a la izquierda, la cobertura y lo que significa. O sea que, y aparte, lo que acá en Misiones, estos caminos dividen chacras en una cuenca. Y cuando justamente esto no tendría que ocurrir, esto tendría que ser una continuidad, porque entonces ahí sí estamos hablando de corredores y de manejo, de conservación de los recursos. En los cultivos anuales, esos vemos muy seguidos, fíjense el tema de erosión, tema suelo, o sea, después con este suelo, difícil que podamos hacer algún cultivo, o nos tardaría muchísimo una recuperación, porque la degradación del suelo es tanta que nos costaría todo proceso de recuperación. Fíjense esta foto de el monte, una belleza, siempre admiro el monte, y porque nací en el monte, o sea, una chacra que todavía tenía pocas hectáreas explotadas, o sea que abro la ventana de la chacra y de la casa de la chacra y veo el monte y el horizonte. Y fíjense el monte al fondo y el cultivo de tabaco. A favor de pendiente, un monocultivo. Todos nos imaginamos ya todo lo que puede ocurrir de malo en ese tipo de manejo. El de la derecha es otra chacra inclusive, pero fíjense esta instalación acá de esta plantación a favor de pendiente y si nosotros tomamos la pendiente acá, son superficies que no están permitidas explotarlas, pero están explotadas y así hay muchísimo, porque como somos minifundistas, hay muchísimas chacras, y de media hectárea, 1 hectárea, 3, 4, 5 y eso suma. Entonces, ese es el problema que nosotros estamos. Esto es lo mismo, o sea, yo muestro así para ver la situación también que estamos, lo mucho que hay que trabajar y la cantidad de gente que tiene que trabajar para revertir esto en el área gubernamental y en los que están en campo y en la ciencia, pero está costando mucho. Esto era, o sea, por supuesto que había monte, después era hierba, después hicieron pino, y acá esta superficie dedicada a la mandioca, y fíjense lo que ocurre. Y lo lamentable de esto es que esto está a 5 kilómetros en un pueblo donde el intendente era o es un ingeniero agrónomo. Hay un colegio agrotécnico a 7 kilómetros y un centro de formación de profesores de ciencias agropecuarias a 2,5 kilómetros. Y eso, fíjese la foto 2015, eso ya venía de hace mucho, yo conocía eso. En el 2015 saqué esa fotografía y ahora hace 6 meses pasé por ahí y siguen en las mismas condiciones. Le desafié al colegio y hablé con el intendente, hablé con el profesorado para ver si ellos van a hacer una sistematización y empiezan a recuperar eso, pero medio como que todavía no se escuchó, padre. A la izquierda, fíjense, era también, imaginémonos que sobre esto había un monte. Y fíjense la loma, la tierra colorada, excepcional. Cuando nosotros como productores vemos un suelo así, nos cae la baba, porque es lo mejor de la provincia. Y fíjense la instalación del yerbal, los surcos, de erosión. Eso después fuimos con un colega e hicimos unos camellones, un trabajo, pero bueno, llegar a esto y recuperar, entonces después el productor para degradar llevó muy pocos años y después para decir ahora hay que recuperar esto y hay que hacer estas tareas y eso, entonces no, pero hay que esperar mucho y ahí es donde como que quiere resultados inmediatos de transformar un ambiente
riquísimo en esto. Entonces, por supuesto que recuperar esto cuesta mucho y entonces generalmente, si abandonan y dejan la famosa capuera, fantástico, porque empiezan a recuperarse. Ahora, si quieren seguir manejando y queriendo producir en esta situación, seguramente ustedes saben que no es posible. Y después esto, ya un cultivo, una planta instalada, un cultivo instalado y acá totalmente, acá escurre el agua hacia acá, hacia abajo, pérdida de suelo permanente y poca cobertura, compactación, plantado a favor de pendiente, todos los... y cuando le mostraba las fotos de las plantaciones, de cómo se preparaba con la quema el monte para plantar hierba, en el 50 y en el 30 se plantó hierba, después se plantó en el 50, después se habilitaron las plantaciones en el 91 en adelante, porque antes era todo con la comisión reguladora, entonces podías plantar la cantidad que te autorizaba la comisión reguladora, o sea, estaba todo controlado. Pero en el 55 le exigían a los productores que planten en curva de nivel. Y ahí es donde nuestros viejos, en mi caso, mi viejo tiene 93 años hoy y todavía tiene el nivel que hace 60 años, un nivel de manguera, por supuesto, con el cual marcó las curvas y plantó hierba. Después, en el 85, acá el gobierno de la provincia habilitaron 45.000 hectáreas de interplantación, replantes y nuevas plantaciones, hasta 5 hectáreas. Y ahí es donde, en mi caso, por ejemplo, yo hice 330 solicitudes de plantación y solamente 3 productores de las 330 solicitudes que hice me vinieron a pedir para que marquen las curvas de nivel y plantar hierba. Ahora, en las escuelas, por ejemplo, en las escuelas IEA, la que tenemos acá en la provincia y eso, recién el año pasado compraron niveles para dotarlo de niveles ópticos a todas las escuelas IEA, y entonces las EFA todavía están en falta, y yo siempre digo, el tema de el alumno, el exalumno de una escuela de orientación agrícola, con orientación agrícola, tiene que salir sabiendo marcar curva de nivel, terrazas, camellones, acá en la provincia de Misiones es fundamental que salgan sabiendo eso, y que conozcan todas las especies de cubiertas y abonos verdes. Y le agrego la regla de 3 simple también, porque es necesaria esa formulita para muchos cálculos diarios. O sea que, pero fíjense, el año pasado recién se compraron los niveles para las 20 escuelas IEA. Entonces, cuando daba las charlas en las escuelas, ahí Diego sabe, conoce mis charlas y siempre estoy haciendo hincapié en esto, que si no arrancamos, si nosotros somos profesores en una escuela y no le enseñamos a marcar una curva de nivel, entonces no podemos esperar que después ese alumno haga algún tratamiento para recuperar esta situación. Así que esto es mi charla, así, mostrando los problemas, porque muchas veces hacemos jornada y bueno, quieren que vaya a mostrar el yerbal más lindo. No, el problema está en el otro, que es donde tenemos que trabajar. Fíjense la degradación que existe en estos cultivos. Y bueno, dentro de los yerbales, fíjense, estos son 2 caminos internos, o sea, entre 2 parcelas de yerba mate del mismo dueño. La chacra es la misma chacra. Fíjense cómo la partimos al medio por no hacer una sistematización de ese camino. Y cuando nosotros sacamos la superficie de pérdida de suelo y de agua que ocurrió en el caso y que sigue ocurriendo en el caso de estos caminos, los volúmenes son impresionantes. Yo tengo más o menos unos números que seguramente estarán en una diapositiva más adelante, pero para cuando hacemos dimensión, por eso les mostraba la planilla esa de precipitaciones, porque ahí nos damos cuenta que nosotros estamos trabajando con 2.100 milímetros, 2.000 milímetros. Todo el mundo habla de que Misiones 2.000 milímetros. En la zona sur un poco menos y en la zona norte, pero un promedio de 2.000 milímetros. Entonces es fácil hacer los cálculos, pero
son cálculos con muchos ceros a la derecha, y eso es lo lamentable. Cuando recibimos esa agua, es mucha. Ahí es interesante. Ahora, cuando analizamos las pérdidas, esos ceros a la derecha significa mucho, mucho. Y para recuperar eso cuesta muchísimo. Y también la concientización y el trabajo. Imagínense que en el tema de la recuperación del ambiente, ahí más adelante seguramente el tema del árbol, cómo integrar el árbol, pero para nosotros, acá en Misiones, la mayoría, para los que empezaron con la explotación del monte acá, hacerlo agrícola a la provincia, el obstáculo era el monte, el árbol. Entonces, volver ahora a revertir todavía, porque todavía quedan que esa generación que plantó y que entonces por ahí hay mucha reticencia todavía en cómo voy a poner un árbol adentro de mi yerbal, o sea, esas cosas que uno se encuentra como extensionista todos los días. Fíjense esto, fíjense la loma, o sea, que él conoce el que es de Misiones y está en el área agrícola, ve una loma de esta y cae la baba. Y fíjense la pérdida de suelo que ocurrió ahí en un yerbal que también fue monte. Fíjense, el fondo es araucaria, los árboles es una plantación de araucaria. Y bueno, me tomé el trabajo de medir a ver cuánto se perdió de suelo en este predio. Otras fotos de caminos internos. Fíjense, siempre en la charla de los gastos, porque digo, yerbal ahora esta chacra se transformó en turismo rural, porque con el manejo que hicieron de la chacra, esto acá, cuando llueve hay unas cascadas, entonces ahí pusieron en el cartel de entrada turismo rural las 3 cascadas, medio como chanza, pero duele mucho tener que hacer un comentario sobre esta situación. Fíjense estos caminos, y esos son superficies. Cuando uno empieza a sumar la cantidad de hectáreas que tenemos sobre esto, asusta realmente. Fíjense esto. Antes era parejo esto, acá era parejo. Entonces, cuando hacemos el volumen de pérdida de esto, y fíjense a la derecha, bueno, un yerbal que está menos encapuerado, se volvió a recuperar la vegetación, y bueno, bienvenido, esto es futuro, acá estamos complicados. Y el de la derecha lo mismo, fíjense el barranco, la velocidad que viene el agua acá cuando llueve, y ahí hay algunos números, ahora le agregué algunos más, todos los días estoy midiendo, viendo algunas situaciones y porque hago planteo para que trabajemos todos, concientización. Fíjense los caminos cerrados de la provincia de Misiones. Nadie sabe, porque uno pregunta a los municipios y no son claros, no tienen clara cuántos kilómetros son, que cada municipio pertenece, y bueno, yo le había puesto 45.000 en una primera etapa, después me dijeron que era mucho, después bajé a 30. Pero de todas maneras, quedémonos con esto. Si son 30, son 45, bueno, después multipliquemos por lo que realmente son, pero fíjense lo que ocurre en 1 kilómetro de camino cerrado de la provincia, los municipales, no hablemos de las rutas provinciales, los municipales. Y fíjense, 1 kilómetro del camino cerrado es 1 hectárea. Más o menos está entre 15 y 20 metros el camino, pero hecho, donde se transita, más o menos están en 10 metros, los mejores. Y por kilómetro de ese camino equivale a 1 hectárea. Ahora, fíjense, en base a la planilla de registro, que hoy, si esto lo redondeamos en 2.000 milímetros por año, entonces fíjense este numerito, que a veces nos cuesta 0, no hacemos, y cuando hacemos, fíjense la cantidad, lo que le decía hoy, la cantidad de ceros a la derecha que tenemos. 30.000 kilómetros de camino, o sea, equivale a 30.000 hectáreas.
por 10.000 metros cuadrados la hectárea, por 2.000, pongamos 2.000 acá con los números como están para que se vea bien, 2.239 milímetros, son 671.700 millones de litros. Y la pérdida de suelo de esos caminos, 30.000 hectáreas por 10.000 metros cuadrados, yo le considero una altura promedio del barranco de 50 centímetros. Pero el que recorre la provincia, que conoce, se encuentra en un barranco de 2,5 metros, 3. O sea, le cuento esto para los que no son de la provincia y entonces cuando hay que hacer los volúmenes de pérdida en esas situaciones son inmensas. Yo le tomé como promedio un 50 centímetros. Y fíjense el volumen que me da de pérdida de suelo, 150 millones de metros cúbicos. Si un camión carga 10 metros cúbicos, un camión de esos de municipales que trabajan ahí con tierra, fíjense la pérdida, saquemos un cero acá, si lleva 10 metros cúbicos, y tenemos 15 millones de camiones que tenemos que traer de vuelta no sé de dónde para que nuestros caminos queden parejos con la chacra. Entonces, ahí es, y si yo pongo esos 15 millones de camiones uno atrás del otro, esperando entrar a la provincia para devolver ese suelo, o de un municipio al otro, o de un cauce al otro, de una cuenca a la otra, que se trasladó a otra cuenca y taparon los bajos, los bañados, como decimos nosotros, los humedales. Entonces 15 millones de camiones uno atrás del otro, no sé cuántos kilómetros de cola tendríamos que hacer para devolver. Cuando hacemos esos números, ahí es un poco lo que a mí personalmente me asusta mucho. Y esto es lo que ocurre. Fíjense, acá siempre estoy haciendo mucho hincapié hace mucho tiempo, bueno, me dicen el tigre de la yerba mate, porque siempre insistí con la cosecha, el manejo del suelo, el manejo del cultivo. Últimamente, hace unos años, estoy haciendo mucho hincapié en estas situaciones de caminos y esto. Entonces hoy me están llamando el tatú de los caminos o el topo de los caminos y eso, porque acá después vamos a ver algunas prácticas para corregir esto. Y esto es lo que ocurre en los caminos vecinales cuando llueve, o sea, el agua va donde quiere. Y no es, o sea, nosotros tenemos que manejar el agua. Y generalmente cuando vemos estos surcos, esto acá, después cuando termina de correr esta agua, y acá queda el surco y viene el intendente y viene el productor y vienen todos y dicen, mirá lo que me hace el agua. Entonces le digo, no es que mirá lo que me hace el agua, mirá lo que no hago yo para que el agua me haga esto. Entonces, el agua nunca puede ser problema si el agua es vida. Entonces, trabajemos para que esto no ocurra. Ese es un poco el mensaje. Y bueno, en las prácticas de manejo estamos ahí, yo le hablaba de los niveles y eso me costó mucho. Yo cuando me ponía un nivel al hombro hace unos 15 años atrás, 18 años, me cargaba porque ahí está lo quito del nivel y bueno, no importa. Hoy estamos más o menos concientizando y haciendo las cosas. La sistematización, o sea, como nuestros viejos plantaron esas 35.000 hectáreas en esa oportunidad, en 50 y pico, con un nivel de manguera, bueno, hoy estoy un poco, es lo que hay que hacer. Camellones en base a la cantidad de pendientes, bueno, el que es técnico está en el campo, pero fíjense en mi fondo, el fondo de esa foto. Ese fondo transformar en esto y después si no lo manejamos, Dios mío, lo que nos espera. Y bueno, las herramientas que incluso por no estar concientizado de que hacer un linio de hierba que hacemos encima para 30 años, 50 años, porque es un cultivo perenne, lo mismo que el té, y no sistematizar bien, no hacer todas las prácticas necesarias para minimizar esa pérdida de suelo y aumentar la captación de agua. Entonces, no existe, como no estamos todo el mundo concientizado,
Entonces, estas herramientas son escasas en las chacras de misiones. Aparte no tienen por ahí una maquinaria ideal, las cooperativas no prestan por ahí un servicio de ese tipo. O sea, para laburar el que está en campo y por ahí todos aquellos dirigentes que tienen que tomar decisiones y eso, estos son todos temas a trabajar y permanentemente para revertir esto. Y fíjense, otra vez volvemos a lo mismo. Fíjense el monte de fondo, que es una belleza, una belleza. Y acá están algunas tareas. Esto es con los chicos de la IEA de Bonpland. Les fui a mostrar cómo se marcan las curvas y conseguimos el tractor, el taipero, estuvimos practicando. Y fíjense cómo se dan las situaciones. En lo que vemos al fondo es un cultivo de citros. No recuerdo, mandarina creo que es. Y eso plantó la cooperativa tabacalera. Entonces, cuando yo voy a ese colegio y planteo el tema de que vamos con un profesor amigo, dice, ¿podés ir a mostrarnos un poco las curvas? Y recién iniciaba ahí en el ciclo de enseñanza. Sí, vamos. Y bueno, cuando llego, le pregunto al director si la escuela tenía un nivel óptico para marcar las curvas. Y se miraron entre el director y el profesor y me tuvieron que decir que no. Entonces dice, pero ¿y cómo acá en la IEA? Encima la IEA es número 1. Esto de mandar al frente a veces ayuda mucho porque se ha revertido la enseñanza de este tema hoy en la escuela esta y en otras escuelas cuando fui de frente y les planteé. Ahí en la plantación de citro estaba todo curva a nivel. Entonces dice, pero ¿cómo le digo en la escuela no van a enseñar a marcar curvas de nivel y qué sé yo? Bueno, los alumnos ven ahí el tema de las curvas de nivel en la plantación de citros. ¿Y quién marcó la curva ahí en la plantación de citros? Y bueno, los técnicos de la cooperativa tabacalera, la citrícola. Pero no, acá el alumno tiene que aprender a marcar la curva. Él tiene que aprender a marcar la curva y marcar la curva y trabajarla. Y nos sirve con mirar. Bueno, a los 10 meses que había hecho esa crítica y esa, por supuesto, siempre crítica constructiva. Lo que pasa es que a veces me toman como por mi vehemencia y mi forma de ser, como que lo estoy retando y no es tan así. Pero se logran resultados espectaculares y muy fácil y baratos. Y bueno, después de los 10 meses compraron un nivel y encima compraron un nivel láser, así que hoy son capos. Fíjense a la derecha, esto está hecho los camellones para plantar tabaco. O sea, esto después rehicieron cuando fui a ver, rearmaron estos camellones, pero así, sí, fíjense la cobertura de suelo que tiene. Esto es en la Alberto Roth, en Santo Pipó. Él hacía Bajo Monte, ustedes saben la historia de don Alberto, gran conservacionista, el mejor conservacionista. Y bueno, hoy ya están los nietos, y acá había un yerbal, en estos dos lugares había un yerbal. Esto es la misma foto, solo que en distintos lugares. Y bueno, me pidieron que vaya a marcar las curvas de nivel y ahora estamos haciendo un trabajo en los caminos y yo estoy orgulloso de poder haber ido a hacer eso en la chacra del mayor conservacionista de la provincia. Esto a la izquierda es si no dejamos los árboles, por lo menos no los quememos. Esto es un desmonte sin quema, es decir, ahí fíjense está plantada la hierba. Nosotros tenemos en nuestra chacra una situación de esta y después de 30 años ese hierbal no está a 18.000 kilos por hectárea por año, así que vale la pena arrancar bien. Esto también es una sistematización ahí en la zona de San Vicente, era un yerbal, fíjense acá todavía los troncos y esto está sistematizado para plantar té. Si arrancamos así, arrancamos bastante bien. Y después en estos camellones, ahí se plantaron árboles, acá. Entonces se arborizó el sistema. O sea, se está armando el sistema. Estas son las herramientas para compactación. Acá yo tengo unos subsoladores ahí que andan bien, entonces le estoy llevando a algunos productores a algunas zonas para que copien, y esto es
hasta arriba de la camioneta. Fíjense la foto que saco, pero medio buscando para armar, encontré esa foto, y porque acá se usa mucho en hierba principalmente arado, los famosos arados tatú que decimos, que tiene un timón de 4 o 5 centímetros de ancho, y ese no es para hacer un trabajo a profundidad como tenemos que hacerlo en los subsolados. Entonces por eso yo muestro esta herramienta, porque tiene este filo acá adelante que corta realmente el perfil y profundiza la tarea, el subsolado. Y esto así, el manejo ideal sería esto, con cobertura. Esto acá a la izquierda era un yerbal viejo, plantado a favor de pendiente. Hicimos una tala rasa y bueno, les propuse marcar las curvas, y bueno, ya se arrancó con cubiertas, y hoy está un yerbal realmente obtenido, los caminos internos empastados, como se debe hacer algo. Esto también era un extungal, este cultivo. Y fíjense, hay vicia, esto es cubierta de invierno, vicia, y este yerbal ya está cosechado y no se nota que está cosechado porque tiene una muy buena cobertura. Más o menos eso es lo que uno tiende. Esto es otro, resiembra de las cubiertas, esto es raigras. Esto es una cubierta natural, fertilizada, le fertilizamos para que nos dé volumen. Y ahora estamos en la etapa de esto es lo que está haciendo. Fíjense, este yerbal tiene 60, hoy es del 56, así que 60, 50, 70 años, casi 70 años, si no me equivoco la matemática, pero fíjense, ya está cosechado. Fíjense la cobertura que queda, la cantidad de hojas. Acá hay una mezcla de raigras y raigras y vicia y cobertura de suelo, y mucha tiene que ser. O sea, no en Misiones da para que producir bien, mucha cubierta, mucho volumen, mucha materia orgánica, y así como producimos también se quema. Entonces tenemos que mantener ese equilibrio en producción y consumo. Acá hay algunos numeritos de lo que estamos haciendo en fertilización. Hoy todo el mundo sabe lo caro que están los insumos, o sea, hay que trabajar en la línea de tratar de poner la mayor cantidad de insumos externos a nuestra chacra, producirla en la propia chacra, trabajar más bien en lo que estamos hablando todos estos días, algo sustentable. Y después el árbol, fundamental. El árbol, esto es una plantación de hierba bajo monte. Se dice podol sotobosque, incluso hay renuevos de árboles, y bueno, pero se deja una densidad, por ahí en algunos manchones hay muchos árboles, pero aparte estamos aprendiendo también, porque nosotros de una le sacamos a la hierba del monte para hacer los cultivos, para hacer monocultivo de hierba, y hoy nos dimos cuenta que en ese sistema así de monocultivo estamos complicados. Entonces tenemos que trabajar otra vez en el armado del sistema, y ahí el actor principal es el árbol. Entonces lo que nosotros hicimos, tenemos un ensayo hecho de hace 12 años instalado, y estamos midiendo. Ahora va a salir una publicación, así que después, cuando salga la publicación con datos, con 10 especies, 6 nativas y 3 exóticas, y un ensayo interesante de una superficie de 10 hectáreas. Entonces, cuando tengamos los datos, seguramente se va a publicar. Y el medio, lo que decimos, o el eslogan, antes sacamos a la hierba del monte para hacer monocultivo. Ahora estamos intentando llevar el monte a la hierba para ver si volvemos a restituir el sistema. Ese es el trabajo y que se está haciendo. Es fotos del ensayo. Ahí creo que Alapacho a la derecha y Toona a la izquierda, y hay 9 especies, 10 interesantes ahí en Santo Pipota. Por ahí el que tiene ganas de visitar y le interesa, están las puertas abiertas al establecimiento, y
Ahí está la frase, fíjense, antes sacamos la hierba del monte, ahora intentamos llevar el monte a la hierba, que es el trabajo. Y el tema es que cuando se encara algo de esto hay que tener paciencia. Todo el mundo sabe que cuando trabajamos con árboles, nosotros trabajamos con hierba y trabajamos con árboles, los resultados no son inmediatos. O sea que hay que tener paciencia y a veces... Y después la otra, el que está en el área de investigación y esto, y más en este tema de hierba, árbol y eso, ¿no? Recién estamos discutiendo en un grupo ahí del ministerio con colegas y que en yerba mate, por ejemplo, se ha dejado de investigar por muchos años por falta de presupuesto, por falta de... Y es un error gravísimo, o sea que nosotros portemos investigación en un cultivo perenne. Eso no, la investigación en un cultivo perenne no termina nunca. Y tenemos que buscarle la vuelta, darle continuidad y a veces los resultados se dan a los 10, 12 años, 15. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros plantamos, instalamos el ensayo, hicimos un muestreo de suelo y eso, y hablamos del reciclado de nutrientes y eso. Y el ensayo, el programa, la financiación duró 5 años. Nos pagaron por un día. Ahora, nosotros seguimos igual, midiendo, hicimos raleo, coproducción, ahora volvimos a hacer un muestreo de suelo y eso. Y nos dimos cuenta que que en algunos tratamientos, depende de la especie, hay mayor fósforo, mayor cantidad de fósforo en el suelo, ahí disponible, que antes cuando arrancamos con el sistema. O sea que medio ahora, después de poder medir y hacer esto, hoy nos damos cuenta que pasó el tiempo y sí, eso de que uno habla del árbol recicla nutrientes en donde está, y depende de la especie y todo lo que sabemos, pero es así, porque tuvimos eso. Yo siempre digo, nosotros no podemos cortar en cultivos perennes y eso, hacer proyectos de investigación a 2 años, 4 años o 5, no. Nosotros tenemos, cuando agarramos un árbol, tenemos que, no tiene techo el tiempo para investigar. Si nosotros no nos alcanza el tiempo porque nos jubilamos, pero que haya continuidad con la línea de investigación. O sea que por eso tiene que haber una política de Estado, tiene que haber políticas sectoriales, pues, todo, la política universitaria de investigación en el tema. Tenemos que sentarnos en la mesa y charlar entre todos los actores para definir ese tipo, más en un cultivo anual. En un cultivo perenne. Y estos son los trabajos que estamos haciendo en recuperación de caminos. En este caso, por ejemplo, ahora tenemos varios datos porque hicimos en varios lugares. Ayer hicimos una presentación de este trabajo en el INTA, que hicimos un trabajo de recuperación ahí desde la ruta hasta la experimental, que son 3 kilómetros de ruta, y después un interno, así que son 4.000 metros más o menos de trabajo con vialidad, lo hicimos, y las municipalidades. Y ayer presentamos, mi intención es que se generalice en toda la provincia esto, y que se generalice en toda la provincia, y el primer paso sería que en cada municipio exista un tramo de esto, yo siempre digo, para desburrarnos. Así que el que está en el campo, en la actividad, y nosotros estamos abiertos a colaborar en algunos lugares o en todos los lugares que sea necesario y podamos hacer esto, porque cuando después el productor ve o el que transita estos caminos ve, al principio, así hablando mal y pronto, putea por los pozos esto que vemos, pero después cuando se da cuenta esta tierra que antes iba al arroyo ahora está quedando, y este agua en lugar antes iba al arroyo ahora está quedando acá como reserva en nuestra chacra, ahí cuando empieza a darse cuenta de eso, dice, bueno, avancen, métanle. Y entonces acá se da un caso, fíjense que esto se hizo, y después de los 9 meses tuve la visita de la Facultad de Agronomía de Corrientes, de la Facultad de Ciencia Agraria, Manejo y Conservación del Suelo, y le llevé a mostrar este trabajo. Y previo a la venida de ella, a la visita, fui a ver estos pozos, fui a ver el camino para ver si podía mostrar algo. Y acá estaban llenos de tierra estos pozos. Entonces se hizo una limpieza
y acá hay 5 lomos de esto y 10 pozos. Y acá había en 9 meses una acumulación de 38 toneladas de suelo. En 9 meses, 38 toneladas de suelo no se fueron al bajo. Esto, por supuesto, fíjense, acá hay pasto. Esto se va a seguir, este suelo se va a seguir moviendo y ensuciando el agua y escurriéndose de un lomo al otro, mientras esta superficie acá, desde el barranco hasta la otra, no esté todo empastado. Una vez que nosotros logremos que se empaste esto, acá no va a haber más sedimento y el agua que va a estar acá adentro va a ser limpia. Entonces eso ya va a dar la pauta que el sistema está funcionando. Y estos son los caminos internos, fíjense, ahí hay un líneo de árboles, ahí había, en esos yerbales era todo pino, porque en la época que no valía la hierba, el productor metió pino, después se dio cuenta que no era la mejor asociación, porque volvió a meter una sola especie. Pero así, los caminos internos, recuerdan las fotos anteriores, lo que eran los caminos internos, y esto no cuesta, o sea que acá levantar si se usa rastra, bueno, no rastrear estos caminos y no tema del herbicida, o sea, manejarlo así. Estos son los caminos vecinales que estuvimos haciendo algunos trabajos, ahí está haciendo, fíjense, acá el barranco que tenemos está haciendo un pozo ahí en ese barranco, para que el pozo estaría después del nivel de la cuneta para que acumule agua. Entonces, y esto tiene una relación no es un lomo de esos, por ahí vemos que golpeamos la cabeza cuando lo pasamos en el techo del auto. Esto tiene una relación de 10 centímetros de altura por cada 10 centímetros de altura del centro del lomo acá, tiene que tener una extensión de 10 metros. Si este tenía 70 centímetros y tenía el lomo 26 metros y medio, el largo de esto. Entonces, para que sea transitable, entonces cualquier vehículo. Y estos son trabajos que se hacen para contener la tierra, que ahí sedimente, y entonces ahí puede crecer el pasto. Esto se perfiló después. Hay que perfilar los 45 porque así el barranco se mantiene vivo, sigue corriendo, se sigue perdiendo. O sea, hay un montón de prácticas. Y después, fíjense, esta foto de la izquierda es la misma foto que vimos, que era la tercera foto. La tercera foto es el mismo arroyo. En aquella oportunidad, justamente yo había ido a invitar a la gente para un curso de capacitación para maquinistas, para justamente trabajar en los caminos. Y pasaba, justo llovía, era un lunes, llovía y yo pasaba por aquel arroyo, y el mismo arroyo que está acá en el municipio de Verá, afluente del Yabebirí. Y estaba en esas condiciones, 48.000 litros por segundo corría. Después, con el tiempo, me acordé del arroyo, que yo había tomado esos datos, y le digo, bueno, ahora vamos a ver cuando está estabilizado, a ver qué pasa. Y bueno, me encontré con esta situación. Fíjense, 4.800 litros, un agua transparente, casi transparente, y que es lo que más o menos digo ahí, que esta fotografía teníamos que tomar permanentemente, llueva o no llueva, o por lo menos acá un poquito más turbia, pero esa es la fotografía, porque si esta agua corre así, significa que la cuenca está bien manejada. Ahora, si llueve y corre como en la tercera fotografía, ahí estamos mal. Entonces, fíjense un poco, no sé si logré hacerme entender algo, pero fíjense que hablé de la escuela, del colegio, de la hierba, del té, del tabaco, del monte, teniendo en cuenta la cuenca. Y en la cuenca puede estar principalmente la cuenca hidrográfica. Puede estar ahí están generalmente los productores, está la escuela, está el camino, está la municipalidad, estamos todos. Entonces no podemos trabajar individualmente.
Acá tenemos que hacer el todo. O sea, yo siempre digo, la curva de una chacra, la curva de nivel de una chacra tiene que tener continuidad en el camino y en la otra chacra. O sea, no se puede cortar en el camino, no puede ser que los caminos dividan, no puede ser que el que maneje arriba de la loma le mande todo el agua abajo, arreglate, hacer lo que quiera, cuando el otro no puede contener. O sea, todo ese trabajo y también las instituciones. O sea, acá ustedes ven que no podemos trabajar en forma de... Tenemos que tener esa gran mesa de objetivos comunes y de esfuerzos comunes, y el que sale defiende la institución, que salga a campo en lo que es recuperación o conservación o manejo, que tengan las mismas ideas, porque estamos en el mismo sitio. Entonces, acá lo lamentable es que muchas veces cada organismo por ahí quiere llevar agua para su molino, por ahí alguna individualmente, a veces somos muy egoístas también, y después no se ven los resultados, porque trabajar solo es imposible. Así que un poco esto es lo que les quería, no sé si era lo que querían escuchar, o por lo menos esto es lo que puedo manifestar, y mi ideal es de siempre, de trabajar en el campo y proponer y cuestionar, y hay que hacerlo y trabajar, porque fíjense la foto de fondo, eso del monte que teníamos, a esos estados de degradación a veces que seguramente nos va a ir muy mal en ese tema. Así que muchas gracias por bancarme, y estoy abierto a las preguntas, y si no, hasta un próximo encuentro. No te va a ser tan fácil, Néstor, hay preguntas. Yo te voy a hacer una para romper el hielo. Estos mismos problemas de manejo y estos mismos paquetes de soluciones, ¿se aplican también a los cultivos de té y tabaco, o es específico para la yerba? No. En tabaco, más o menos las cooperativas, como están nucleados, las cooperativas tienen técnicos. Y hace un tiempo que... o sea, yo les muestro lo que tenemos, los problemas que tenemos, y hoy más o menos las instituciones, las cooperativas, las empresas tabacaleras hoy tienen un plan. O sea, han logrado eliminar el bromuro. Ya hacen plantación directa, muchos, los que están directamente vinculados a los técnicos de las cooperativas principalmente y de las empresas. Hoy ya los de las empresas tabacaleras tienen un nivel óptico en la camioneta, tienen semilla de cubierta de abonos verdes, hacen plantación directa, eliminaron el bromuro, ¿viste? Con el tema de los floating, hacen MIPE. Así que se está avanzando muchísimo, y ahora sé que hay un programa de mucha plata a través, creo que de Mazalín y la propia cooperativa tabacalera, de las vertientes, consolidación de vertientes. Así que yo tengo varios técnicos, amigos conocidos que están trabajando fuertemente en eso. Y en el té, bueno, se plantó poco té. Últimamente teníamos 40.000 hectáreas, hemos pasado a 38 con la crisis yerbatera, en precio y esto, en producción. Han eliminado muchos yerbales y han plantado té, pero la mayoría a continuación de cuadro, ¿viste? Solamente conozco 3 plantaciones así que hicieron en curva a nivel, con una de las que mostré ahí en la fotografía, ¿viste? Pero en los forestales, nosotros también, yo reclamo precisamente, los forestales nunca plantan en curva a nivel, ¿viste? Que al principio, bueno, después se cubre, pero hacen los desmontes hasta los márgenes, o sea, muchos árboles tirados adentro. Ahora, bueno, tenemos la maquinaria, que ya medio no hay tanta quema, pero antes era impresionante la época de preparación del suelo, la quema. Pero sí, el tema de la plantación en curva, eso es un poco
cómo nosotros nomás tenemos que hacernos responsables de cuidar el suelo, para ustedes el área forestal, que tiene también mucho más hectáreas que yerba mate, por ejemplo, no lo hacen. O sea, son temas a discutir y a seguir trabajando y planteando, ¿viste? O sea, yo lo planteo siempre así. Tenemos, fíjense, esa foto de los fondos de mis fotografías, de ahí salimos. Y cómo estamos hoy cuando vamos a la parcela que antes era así, y cómo estamos, cómo estamos acá. Y si tenemos la posibilidad de cambiar esto, porque entonces el verso ese de que le vamos a dejar algo de herencia a nuestros hijos es realmente un verso. Gracias. Voy a leer algunas consultas que han dejado en el chat. Gladys pregunta, ¿qué tipos de productores están llevando a cabo estos cambios? ¿Qué pasa con los grandes? Los grandes, bueno, mira, está el INTA, está el Ministerio del Agro, la Secretaría de Agricultura, ahora hay un grupo de técnicos del INIM, o sea, hay un equipo técnico, y bueno, todos estos hoy están trabajando en esto. El acceso que tienen los productores, siempre pensando en marcar las curvas, trabajar con lo que hay que hacer. Y siempre le digo, bueno, yo el domingo cumplí 65, así que ya me estoy yendo, y cuando yo me recibí en la UNE, y era la única facultad. No había ninguna IEA, estaban las escuelas agrícolas no había EFA tampoco, no estaba la Facultad de Agronomía del Dorado, no estaba en la UNAM, o estaba arrancando la UNAM, no estaba la UNAU, no estaban todos los profesorados de ciencias agropecuarias. O sea que la preparación de técnico de campo, de profesionales, era la UNE. Después está la Facultad de El Salvador, eso no existía. Despacito se fueron incorporando, o sea, creando estas instituciones, o sea que hoy la oferta de técnicos a campo es mucha, porque hay 20 IEA, hay creo que son 30 y algo o 30 escuelas EFA, están en las 4 agrotécnicas, 5 agrotécnicas, hay 3, 4, 5 profesorados, de la UNAU, esta Facultad de Ciencias Forestales. O sea, hoy la oferta es, entonces, hoy se están armando equipos técnicos y salen con esto, o sea, que trabajan en yerba mate, sistematización, buena plantación, cubiertas verdes, y hoy están incorporando al árbol. O sea, el arbolado de los yerbales, o sea que hoy hay más posibilidades que yo creo que tampoco está explotada esa mano de obra, o sea, digo en el buen sentido explotada, porque, por ejemplo, todo lo que es monitoreo de plagas en hierba, por ejemplo, nadie lo hace. Los productores grandes sí, en té principalmente está concentrado la producción en 4 empresas. En hierba está más pulverizado un poco, pero hay muchos minifundios que no reciben por ahí asistencia técnica, y esas hectáreas así, si no somos vivos de usar por ahí, yo siempre digo, ustedes usen a la mano a los alumnos de las escuelas agrotécnicas o de las escuelas técnicas, las IEA que existen en las colonias, para el monitoreo de plagas, para la sistematización de los suelos, para todos esos trabajos básicos que hay que hacer en la chacra. Entonces, la obligación del profesor es enseñar esas cosas. Y la otra es que el alumno, si realmente puede hacer esos trabajos, se siente útil y justifica para qué siguió esa carrera, por qué eligió eso de ser Entonces, cuando después empieza a sentirse útil, ver para qué él es capaz de hacer, él realmente, toda persona que trabaja en una actividad que le gusta, responde siempre el doble. Entonces, tenemos
muchas cosas que todavía armar ese engranaje para que sea una potencia. Pero tenemos gente, sí, para trabajar en eso. Hay que coordinar. Adriana pregunta, bueno, estimado Néstor, gracias por su charla, le consulto. Además de por un mejor manejo de cuestiones edáficas, ¿qué modificaciones o beneficios han encontrado o están encontrando en la yerba mate crecida bajo el sombrero de los árboles? Y ahora se vio mucho el tema de el sol. Siempre cuando nos visitan ahí en el ensayo, trato de llevarle a las 11 de la mañana. Entonces, depende de la época, enseguida yo le paro en el camino, en el medio del camino, y el camino interno, adentro del ensayo, y en un lugar donde por ahí existan unos árboles un poquito más lejos del camino, de la calle. Entonces los bajo ahí al sol y a los 10 minutos están todos bajo la sombra. Entonces una vez vino el presidente de INTA a nivel nacional a mirar el silvo pastoril, y era las 3 de la tarde y vos veías a los animales pastoreando, piola, tranquilo, con esas temperaturas. Era en verano. Y ahí preguntó si no estábamos haciendo algo de árboles en hierba. Yo hice en el 90, hice en un establecimiento donde asesoraba, hice algunas parcelas de desmonte y todavía están, y en nuestro chacra todavía vemos restos de materia orgánica, o sea, de ese suelo que no se quemó, o sea, la estructura, o sea, todavía se mantiene a pesar del tiempo. Y la otra es, yo le decía al presidente, sí, tenemos un ensayo. Ahí los colegas decían, sí, acá Almuna tiene un ensayo ahí en Pipo, Pacanudo. ¿Y qué observaron? La aparición de muchos banquitos. Pero todos se rieron por mi contestación al presidente del INTA. Y yo conocía esa parcela cuando había un yerbal ahí de 80 años. Por la degradación de suelo, por la densidad que había, decidieron plantar pino Elioti. Tuvo 14 años de pino Elioti y después se transformó eso en un ensayo. Hemos decidido con un amigo decir, che, vamos a instalar un ensayo y que sea medible, que tenga todas las condiciones. Entonces, bueno, en esa oportunidad ya tenía 5 años los árboles, 6 años, y entonces cuando siempre entraba varias veces al año a tomar datos del ensayo. Y entonces veía la pared, todos banquitos, en algunos lugares 4 o 5 banquitos juntos. ¿Qué pasa? Cuando el yerbal era cielo abierto, el viejo yerbal, cuando la época de limpieza va de octubre a marzo, de limpieza, o sea, desmalezado de los yerbales, subsolado, todos los trabajos, las tareas de limpieza de culturales se hacen de octubre a marzo. Entonces, las temperaturas de emisiones, bueno, ellos a las 10:30 de la mañana paraban y se iban del lote, se iban al galpón, a otro lado, lejos del lote, por ahí, con el camión, eso, y volvían a las 2:30 de la tarde para seguir trabajando porque no soportaban ese mediodía. En cambio, con el árbol, esa gente quedaba ahí adentro de la parcela. Ahí tomaba su tereré, llevaba su vianda, comía, qué sé yo, porque había ambiente como para que ellos queden. Entonces le dije, mi contestación fue esa al presidente, porque si el ser humano encuentra un ambiente posta como para estar, para la yerba, imagínense que no camina, me imagino que debe ser también la misma situación. Entonces, por eso yo les contesté eso de los banquitos, porque la gente queda ahí adentro. Se da una situación así que observé. Además, por ejemplo, en el tema, yo hice un monitoreo de sílidos, puse trampas afuera y adentro del lote, o sea, bajo árboles y a cielo abierto. También siempre hubo una mayor población afuera, al sol. Ahora con la sequía nosotros encontrábamos humedad el 28 de diciembre, Día del Inocente, me acuerdo del año 2021. Después en enero tuvimos esa terrible sequía, enero, mediados de febrero del 2022. Nosotros hicimos muestreo de suelo de todos los ensayos y no en ningún ensayo
encontramos, o sea, húmedo, suelo húmedo a mayor de 20 centímetros de profundidad. Todo ahí en el perfil. Y el perfil ese de 0 a 20 tenía humedad, pero no. Y además la hierba, por ejemplo, también 32 grados, 30 grados, 32, el que es biólogo, todos conocemos ahí el tema, cómo funciona los estómagos que se cierran y esto. O sea, cuando se cierran los estómagos, qué sé yo, deja de producir, deja de laburar la planta. Y 32 grados nosotros acá en Misiones tenemos a las 10:30 de la mañana. Entonces imagínense que de las 10:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde la planta está cuidándose. En cambio, abajo del dosel arbóreo, esa temperatura se puede mantener, incluso depende de la especie y la copa, por debajo de 32. Ahí, si nosotros combinamos bien la intensidad de luz, o sea, la cantidad de luz que recibe la planta, y con el tipo de copa y eso, nosotros tenemos mucho más horas trabajando la planta y por ende de producción, además de estar conservado. O sea, y por ahí hay otros aspectos más, pero no se quema, por ejemplo, las ramas después de las cosechas, ni por el sol, porque además de lo que uno deja de protección natural, cómo se tiene que podar una planta de hierba, el árbol, la sombra del árbol ayuda. El tema de la conservación de la humedad propia, todo árbol en una parcela conserva humedad porque evita los vientos, y el viento genera en las lomas principalmente que tenemos acá. Hay que estar en una loma cuando hay viento, y uno ahí se da cuenta la cantidad de agua que ese viento arrastra, y cuando hay árboles no ocurre eso. Sí, yo creo que hay muchos beneficios que no se palpan así, pero y de menos kilos, un yerbal, eso tenemos el testigo, que está a cielo abierto, y todas las especies, o sea, los ensayos, los tratamientos, ninguno de los tratamientos nos da menos que a cielo abierto. O sea que si nos da igual, ya empatamos, porque por la sustentabilidad que tiene ese sistema. O sea, una planta a cielo abierto, si no manejamos bien, se queman, los troncos quemados, se pudren, caen, entonces eso ya empieza a deteriorarse el cultivo. En cambio, si bajo el cielo, nosotros a los 20 años tenemos que hacer un rebaje en el cielo a veces cuando se maneja mal, y a cielo y abajo, bajo árboles, seguramente que vamos a pensar en un rebaje a los 35, 30, que por eso el tema de darle continuidad a las mediciones, o sea, no cortar porque terminó el programa, o qué sé yo, hacer el esfuerzo necesario para seguir midiendo. Entonces, cuando pasó el tiempo, pasaron 30 años, y decís, pero yo eso medí. Y si dejas de medirlo, después tenés esa duda y, mira, hubiese medido, ¿viste? Entonces, la continuidad de los ensayos en los árboles y en estos sistemas perennes tenés que hacer el esfuerzo tanto de la ciencia como de las instituciones, nosotros los técnicos, de seguir metiéndole pata. Gracias, Néstor. Después, Mónica y Adriana también vuelven a preguntar una pregunta muy similar, si el tratamiento del suelo y la forma de cultivo informan en la calidad de la yerba y del sabor. Están haciendo mediciones el ingeniero Surkan de la Facultad de Química y Naturales de Posada, de la UNAM. Tienen unos ensayos instalados para ver qué pasa con el sabor y la calidad, todo el sistema, la calidad organoléptica de la hierba en bajo monte y cielo. También se está viendo plagas. Estuvo el CONICET ahí con el Instituto Botánico, creo que de Iguazú, creo que dos doctoras también estuvieron haciendo varios tratamientos, varios ensayos. O sea que en un principio el que es investigador, que por ahí me está escuchando, ese ensayo está abierto, o sea, está hecho en un establecimiento. El dueño ese es un doctor en biofísica, vive en Italia, pero entiende un poco lo que significa una investigación, y entonces está ese ensayo está abierto al que
por ahí quiere hacer un trabajo de investigación, está abierto ese ensayo como para... Porque de ese estilo así instalado es el único que hay en la provincia. Otra pregunta. ¿Por qué prueban varias especies arbóreas? ¿Son especies nativas las mejores o puede pensarse en un sistema agroforestal con eucaliptus o pinos? El pino no es malo, pero hay que trabajar la densidad. O sea, primero, si nosotros salimos de una biodiversidad que era el monte y lo metimos, por eso digo, nosotros antes sacamos a la hierba del monte y en el monte quedaron muchísimas especies arbóreas. Y hoy si pensamos llevar el monte a la hierba, a ver qué especies son las que conviven, son compatibles con la hierba. Entonces, en un principio uno siempre piensa en una especie forestal también, que uno después puede aprovechar ese fuste con el tiempo y hacer dinero, pero llevar varias especies con ese objetivo, porque incluso lo que nosotros fuimos observando es que hay especies que no pueden estar junto con la hierba, y hay otras, hay muchas que sí. Entonces, ojalá pudiésemos llevar más especies de las que llevamos, pero como los periodos forestales son tan largos, entonces llevamos eso que se nos ocurrió, son el cañafístola, chico, loro negro, guatambú, el cañafístola, y después la exótica, kiri, pino, y tona. Grevilea también pusimos. Entonces, la diversidad. Y la otra es que nosotros observamos también es que en la distribución de las especies en la parcela, tenemos que combinar especies con hojas caducas y hojas perennes. No poner todas de una sola, no poner por lo menos todas de una sola especie de hoja caduca, por ejemplo. Porque las hojas perennes, las que tienen hojas perennes, también ayudan en la época de frío. Abajo de un árbol nosotros nunca vemos helada abajo de los árboles, nunca vemos helada en el suelo. Y nosotros yo he visto muchos yerbales quemados por el tema helada. Y donde había un árbol, en esa misma parcela donde plantas muertas por helada, donde había un árbol, nunca he visto una planta de hierba muerta. Entonces, que también sirva para el invierno, por eso la combinación. Y eso es lo que vamos observando a medida que va transcurriendo el ensayo. Pero el tema es ese, ¿por qué muchos árboles? Sacamos a la planta de hierba de ese monte, con lo que significa la biodiversidad en Misiones, la cantidad de especies que existen. Entonces, a la hierba tratemos de llevar la mayor, incluso una leguminosa con una que no es leguminosa, ir combinando esas especies por eso estamos midiendo densidad de luz, todos esos ítems. Y el pino, por ejemplo, los pinos andan bien. La araucaria, lógico, es de la misma zona de origen, ahora de la misma región de origen, pero lo que pasa, la araucaria es de bajo, o sea, si tenemos suelos bastante nuevos y queremos incorporar, por ahí, pero es de un crecimiento muy lento, entonces por ahí nosotros con esa desesperación de que queremos tener un árbol rápido, nos falta esa paciencia, pero no quiere decir que en el propio lineo pongamos 2 o 3 araucarias y mientras tanto los otros árboles de las otras especies, o sea que hay mucho por hacer, mucho por estudiar, pero algunas cosas ya se fueron viendo que son positivas. Y la otra del pino es que la sícula del pino cuando cae queda colgada, o sea que hay que tener un manejo muy fino de poda para que las acículas cuando caen, ellas no es que pasan de largo, quedan en todas las acículas del super, sino que ella se engancha en la rama de hierba y eso hace cadero. Entonces ahí existe una contaminación con pino en la hoja. Por eso los secaderos de hierba bajo pino tienen mucho cuidado en recepción o tenés que hacer un trabajo de limpieza. Que incluso hasta la araucaria, por ejemplo, es mucho más fácil de limpiar una rama de araucaria a pesar de las espinas que el pino.
porque la ramita de la araucaria cae ahí sobre la rama de hierba y bueno, uno la agarra con un guante de y le saca tranquilo. Ahora, cada cícula individualmente colgado en la rama contamina el producto del secadero. Gracias. Cintia pregunta, ¿es posible tomar muestras de suelo del lote para analizar la presencia de micorrizas arbusculares? Sí. Hay una, a ver, de la Facultad de Ciencias Forestales creo que están tomando muestras y hay algunos el ingeniero Gortari y no recuerdo otros, pero hay un grupito que está trabajando ya en eso, así que es cuestión de contactarnos y todo dato que podamos obtener, fantástico. Eso ayuda y aprendemos todos. Mónica pregunta, en cuanto a los fertilizantes, ¿se habló de producción sustentable? ¿Apunta a una producción orgánica sin agroquímicos? Nosotros tratamos de trabajar nosotros en el proceso de reposición, en todos los cultivos, reposición, previo análisis de suelo, en base a ese análisis hacemos las recomendaciones si hay que recuperar algunos elementos, equilibrar o directamente se hace la reposición. Ahora estamos trabajando últimamente con 3 aplicaciones, no una sola, sino dividir la dosis total en 3 en cada una de las brotaciones. Entonces, una que corremos menor riesgo y mayor eficiencia del producto. Hoy tirás 200 kilos por hectárea de un producto, es mucha plata, entonces en lugar de tirar 200, tirás de 3 veces 70, 70 y 70. Y además, el hecho ese de trabajar con muy buena cubierta verde, abono verde, lo orgánico, porque la hierba incluso siempre tenemos que trabajar ahí con algo de químico, pero los químicos bien trabajados, o sea, hechos con responsabilidad del trabajo, porque en la mineralización y en la liberación de nutrientes del propio suelo, de la propia materia orgánica que puede tener disponible, ella tiene una tasa constante de entrega, yo siempre digo de entrega, para hablar bien clara, de entrega de fertilizante, pero la planta, si necesita 60 kilos de uno de los elementos en el periodo necesita 60 kilos en la producción, ella tiene 3 picos de brotación. Entonces ella te puede ir entregando la mineralización y lo del suelo y por la temperatura, todo lo que significa el tema nutricional, te puede ir entregando esa cantidad, pero en esos picos que ella tiene el potencial que tenés el potencial de aprovechar, ahí es donde tenés que poner ese cachito como ayuda. Incluso el tema de materia orgánica, por ejemplo, o sea, eso es muy importante, el tema de materia orgánica, no solo el orgánico, sino que trabajar como monitoreo de plagas, trabajar con análisis de suelo, hacer las correcciones necesarias, pero con datos, no creo que me parece. La otra es, nosotros se está usando en algunas parcelas compost, y nosotros tenemos los análisis previos al uso del compost y después del análisis del compost, además del análisis de producción. A ver qué pasó con el uso de dolomita, con el calcario, con el uso del compost. Y hemos notado que, por ejemplo, así como genera la materia orgánica en el ensayo del árbol, genera una liberación de fósforo, ese agregado de compost en los suelos esos que tienen mucho fósforo, pero mucho fósforo fijado, el agregado del compost hace una liberación de fósforo. Entonces, ahí en esos lotes ahora, antes usábamos un NPK y dolomita, calcio, magnesio, todo para corregir. Hoy con el uso de 3 años, o sea, en un periodo de 7 años, 3 aplicaciones de compost, bien aplicado,
hemos visto valores de fósforo que ni en la pampa húmeda existe. Entonces, hoy estamos trabajando en nitrógeno, estamos trabajando por ahí de algunos, una reposición de los elementos, porque el fósforo tenemos disponible mucho. O sea, eso hace a poder enganchar de la mejor forma al sistema para que traer la mayor cantidad fuera de insumos. Una pregunta mía. ¿La cobertura de herbácea permite meter vaca, permite transformar el silvopastoril y diversificar la producción del minifundista? No, con hierba no. O sea, si vos tenés un yerbal degradado y tenés ahí un pastizal y eso, ¿viste? Para al inicio le metés unos animales ahí, ¿viste? Que te coman esa maleza ahí. Pero tenés que, es manejo. Vos metés otra vez. Si vos tenés un yerbal degradado, ¿por qué tener un yerbal degradado? Porque no supiste manejar una especie que encima no llora, no se queja, no camina y no. Imagínate si a ese sistema que querés recuperarlo, si no supiste manejar ese, le vas a poner otro que camina, que te pide que le dé comida, que salta el alambrado, que pisotea el suelo. Entonces, el bosteo y la orina y todo eso es muy importante, pero es manejo. ¿Viste? Y vos ves, ahí en las fotos se veía, la segunda foto, los potreros. ¿Viste? Y cuando vos recorres la provincia, vos ves todo potreros sobrepastoreados. Eso no hay un criterio de manejo del pastoreo de los animales. Entonces, imagínate en hierba, le van a poner, lo ponen. Y mucha gente probó con oveja. Hay gente que produce con oveja, pero es un manejo muy fino, muy fino, muy finito. Gracias, Néstor. Bueno, Paula Cruz comenta, bueno, felicita por la charla y anticipa que te va a estar contactando en breve porque quiere llevar adelante un estudio de mamíferos según las diferentes formas de plantar yerba, de mamíferos nativos. Así que... Buenísimo. Y ahí el ensayo también se observó la aparición de pájaros. Entonces, para las plagas, lo que puede significar un pájaro y dando vueltas. Entonces, nosotros estamos apuntando todos a trabajar en eso. Ahí en Pipó nosotros tenemos más o menos 300 hectáreas de hierba con árboles implantados, algunos hechos bajo monte, o sea, así que va creciendo despacito, va tomando forma esto. ¿Alguna pregunta más? O si no, vamos cerrando, lo vamos a liberar a Néstor, que ha sido tan generoso. Estamos llegando ya al horario de 7:30. Sí. Néstor, unas gracias enormes por tu generosidad. Quienes están acá no lo saben, tuviste un montón de accidentes hasta llegar acá, que se rompió la computadora, que se te cortó la luz, igualmente salió y pudiste darnos tu mensaje. Te agradecemos un montón la buena disposición. Gracias Diego Tesa, porque estáis saludando, por haber hecho el contacto. Un gran saludo por ahí. Diego, sí, un gran saludo a Diego. Y bueno, ya te digo, un infinito agradecimiento por este tiempo y por lo que nos enseñaste de la yerba a nosotros, que nos limitamos a verla a través de la bombilla. Exacto. Es que muchas gracias por la invitación. Siempre digo, minutos que me dan y para tirar alguna de estas reflexiones, como vos me armaste el título, Nicolás, así que vos me armaste el título, donde puedo, por mi edad también y por mi experiencia, a veces esas cositas que fui tirando, donde me dan oportunidades, trato de aprovecharlas, porque siempre por ahí alguien escucha y se pueden ir generando, por lo menos por ahí a veces otro más que se suma a estos predicamentos, y agradezco realmente la oportunidad que me dieron, y saben que quedo a entera disposición siempre. Muchísimas gracias y que pasen un buen fin de, porque ya mañana es feriado, así que siempre a disposición. A descansar merecidamente. Muchas gracias, Néstor. Y públicamente feliz cumpleaños. Gracias. Gracias. Bueno, hasta luego a todos. Nos vamos a encontrar el próximo jueves con la última charla de este ciclo.
Jimena Martínez, la intendente del Parque Federal Campo San Juan, nos va a contar de las características del parque y de ese sistema novedoso de gestión, y con esto vamos a cerrar el ciclo. Así que muchas gracias por la compañía y hasta el jueves que viene. Saludos. Muchas gracias. Adiós.